Buenos días de nuevo, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a compartir la segunda parte de lo que había quedado pendiente acerca de lo que es la célula. Así que para dicho tema, pues vamos a proceder a, a hacer la presentación acerca de lo que es esta parte muy importante que es ahora la estructura de la célula. Ya vimos ahí los tipos de célula, algunas de las características que las van a distinguir. Y ahora voy a partir acá de la estructura acerca de la célula propiamente. Vamos entonces aquí las partes principales, me parece que les había compartido, pero de igual manera a iniciar acá con esta parte de la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Vamos a ver la membrana plasmática, cómo está organizada y cuál es su función. Dice, es una delgada lámina que envuelve completamente a la célula y la separa del medio externo. Esta lámina, al no ser rígida, permite el movimiento y deformaciones de la célula. Esta parte de la célula es muy importante, ya que en esa membrana van a estar constituidas eh, lípidos, entre otras sustancias que van a hacer de alguna manera alguna función. Si nos podemos dar cuenta por acá en la parte estructural de esta imagen, nos damos cuenta de que es una bicapa lipídica, es decir, que ahí está la parte química que va a llevar a cabo funciones, por ejemplo, de defensa, entre otras funciones. Dice mantener estable el medio intracelular mediante el paso de agua, moléculas y elementos. Esta es otra función que va a llevar a cabo, que es dejar pasar sobre todo esa parte de lubricación, que es el agua esencial para las células. Una célula tiene aproximadamente un 60% de agua, del 80-90% que nosotros somos de agua. El 60 o un poco más está dentro de las células y es en la membrana plasmática donde se va a dar ese intercambio entre el medio exterior y al interior de la célula, dejando pasar sobre todo agua, moléculas y desde luego otros elementos que van a ser útiles para el buen desarrollo de la célula. Veamos acá la membrana celular. Otras características, otros detalles, dice la membrana celular, también llamada membrana plasmática, rodea y protege a las células separando del medio que lo rodea. Es muy delgada, más que una tela de araña. Es semipermeable y actúa como vigilante de lo que es toda una fábrica. Sus características le permite reconocer a otras células e intercambiar con ellas. Muy bien, en este sentido, la célula tiene esa parte de la membrana celular y también tiene de alguna manera algún tipo de proteínas que van a hacer el papel de reconocimiento para que digamos, estas sustancias, u, digamos, moléculas puedan ingresar o no al interior de la célula. Esto es muy importante porque es esa parte que delimita la frontera del medio exterior y el medio interior de la célula en todo caso. Entonces, vamos a continuar acá. Dice, está formada por lípidos, es decir, grasas y proteínas. Esta parte también es bien importante porque la formación de esos lípidos o de las proteínas que están en constante movimiento y que permiten a la célula realizar las funciones de asimilación, nutrición y excreción propiamente. Es increíble, pero las proteínas juntamente con los lípidos nos van a llevar a nosotros, bueno, van a llevar a la célula en este caso
a realizar funciones específicas como esto que mencionamos, la asimilación, la nutrición y la excreción. La membrana conserva y mantiene las condiciones internas de la célula y controla el intercambio de sustancias entre la célula y el medio que lo rodea, que son fundamentalmente la entrada de nutrientes, agua y oxígeno, y la salida de algunos desechos, desde luego, por medio de algunas membranas, de algunas glándulas en miniatura que tiene la célula que van a tener esta función. Está formada principalmente de grasa y protege el interior de la célula porque actúa como filtro al seleccionar qué puede entrar o salir de la célula. Controla también el contenido químico de ella. Es decir, entonces, que esta parte, por eso se presenta ahí como una de las tres partes fundamentales de la célula, ya que es ahí donde se va a dar esa selección por medio de esa característica que tiene de semipermeabilidad, es decir, que tiene porosidad alrededor, tiene pequeños poros microscópicos y por medio de las proteínas, sobre todo, que va a reconocer qué sustancias son útiles para la célula y las va a dejar, digamos, las va a reconocer y las va a dejar ingresar. Y otra las bloquea, como por ejemplo esos agentes que le van a causar algún daño, alguna infección a la célula, inmediatamente esas células de reconocimiento las van a bloquear. Entonces, vamos a pasar por acá en cuanto siguiendo la secuencia de la membrana celular. Vamos a ver, tenemos ahí que la membrana celular se encuentra en todas las células, ¿sí? Se va a encontrar en todas las células. Anteriormente habíamos dicho nosotros que las células, digamos, las células vegetal y animal tenían una característica diferente o varias características y una de ellas era la pared celular, ¿sí? Tenemos la pared celular que nosotros de alguna manera, pues las vamos a encontrar eh, en las células vegetales, pero no en las células animales. Sin embargo, las células, eh, tanto animal como vegetal, van a presentar esta membrana celular, que ya lleva a cabo esas funciones que de alguna manera ya les comenté anteriormente. Es una capa protectora que envuelve a la célula, separa el interior de la célula de su alrededor. En las células vegetales se encuentra debajo de la pared celular, ¿sí? Contiene proteínas, lípidos y fosfolípidos, ¿sí? Las funciones que llevan, pues ya se las comenté por ahí. ¿Cuáles proteínas están presentes en las células y cómo es que llevan a cabo esa función desde esa pared celular? Dice, controlan los materiales que entran y salen de la célula. Algunas forman conductos a través de los cuales entran en la célula los nutrientes y el agua y salen los desechos que se van almacenando de alguna manera en esas partes específicas de la célula. Veamos los lípidos que también tienen una función importante dentro de la célula y esta dice entra en ellas si se encuentran las grasas y el colesterol. Son un grupo de compuestos que no se disuelven en agua. Al igual que las proteínas, controlan los materiales que entran y salen de la célula. Los lípidos son hidrófobos, es decir, le temen al agua, se encuentran en la parte interna de la membrana celular, que son los fosfolípidos que van a formar también esa estructura de la membrana celular. Un fosfolípido es un lípido que tiene fósforo dentro de sus moléculas, están incorporadas esas, digamos, moléculas o elementos de fósforo que le van a dar otras características. Se encuentran en la parte externa de la membrana celular. Son hidrófilos, es decir, que estas sí son compatibles con las moléculas del agua. Vamos a ver aquí qué es el citoesqueleto.
¿Qué es el citoesqueleto, verdad? Siempre relacionado con la célula, el cito, ¿verdad? Y es esqueleto, la estructura. Está formada por proteínas, ayuda a la célula a mantener su forma, moverse en su entorno y mover sus organelos por ahí de alguna manera. Vamos a ver el citoplasma, ahora vamos a ver esa parte donde van a estar de alguna manera albergados o conglomerados ahí los diferentes componentes que van a formar la célula, en este caso, tanto de la célula animal como de la célula vegetal. El citoplasma es una sustancia viva que se encuentra entre la membrana y el núcleo, constituye el 90% de la célula y es una gelatina que contiene aminoácidos, proteínas, glucosa y muchas estructuras llamadas organelos o también llamadas organos. Es decir, que dentro de ese citoplasma es como una lagunita delimitada ahí en miniatura donde van a tener esas sustancias que luego van a ser aprovechadas desde luego por esa otra parte que continúa, que es el núcleo celular. Los organelos se encargan de fabricar, transformar, almacenar y transportar proteínas, es decir, entre otros materiales, no precisamente solo proteínas. Ahí hay algunas otras funciones, algunas otras situaciones que se van a dar a cabo, pero en general lo que necesitan las células para poderse ir transformando, es decir, reproduciendo y ir formando esas estructuras llamadas tejidos y estas a su vez ir formando los órganos correspondientes para cada organismo, se va a dar en torno a esta parte de la fabricación, la transformación y almacenamiento de las proteínas, así como de también de eliminar los desechos celulares. Hay diferentes tipos de organelos, los que sirven para el crecimiento, restitución de células y para el funcionamiento de los órganos del cuerpo. Es decir, eh, que los que procesan donde se procesan las proteínas. Están hechos de granos redondos llamados ribosomas y están ordenados en una membrana plegada llamada retículo endoplasmático. Los ribosomas contienen gran cantidad de ARN, que es la sustancia mensajera del ADN. Si por ahí recordamos nosotros cuando vimos los ácidos nucleicos por ahí, hay tres tipos de ácidos nucleicos, ¿verdad? Y están relacionados con las proteínas propiamente, y de ahí surgen que hay tres tipos de ácidos ribonucleicos, y uno de ellos es el ribonucleico mensajero, que es el que le lleva la información al ADN para que éste de alguna manera también vaya tomando las características propias de cada ser vivo. Los lisosomas son sacos donde se acumulan enzimas o jugos digestivos que desdoblan los nutrientes y digieren estas partículas extrañas que penetran en la célula como las bacterias y desintegran a lo que ésta las va descartando por esa parte que se llama fagocitosis, ¿verdad? Por ahí las envuelve y las va eliminando de alguna manera. Muy bien, el citoplasma propiamente también tiene dentro de su estructura, tiene las vacuolas, que son espacios de fluidos o líquidos que de alguna manera tienen una forma redonda, ¿sí? Almacenan y excretan el agua y también algunas sustancias que van a ser de desecho. Esas vacuolas son como membranas, son como unas, eh, ¿cómo se podría decir? Bolsitas donde se van almacenando este tipo de sustancias. El aparato de Golgi es un organelo que prepara y transporta las proteínas. Fíjense bien el aparato de Golgi.
prepara y transporta las proteínas que la célula forma para enviarlas a otros compartimientos de ella misma y hacia el exterior propiamente también. Vamos a ver el retículo endoplasmático. Es una red de membranas de sacos y túbulos eh, conectados a la membrana nuclear y al citoplasma. En él se producen varias reacciones enzimáticas y sirve de transporte de sustancias hacia el exterior de la célula y el núcleo. Es decir, que en esta parte o el retículo endoplasmático tiene la labor de reaccionar con esas enzimas que se recuerdan ustedes, toda esta parte también es parte de las proteínas y las proteínas actúan como parte enzimática para preparar la degradación, es decir, la sintetización de algunas sustancias que van a estar relacionadas con la célula propiamente, entre ellas, desde luego, algunas proteínas que son las que más va a necesitar la célula en un momento determinado. Hay dos tipos de retículo endoplasmático. Está el rugoso y está el liso, es decir, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El rugoso es el sitio en donde se sintetizan, es decir, donde se van a procesar esas moléculas de proteínas en, digamos que entran como grandes moléculas y ahí en el retículo rugoso se van a sintetizar en, digamos, moléculas más pequeñas para luego ser aprovechadas también. Eh, en esta parte es donde se sintetizan entonces y envían al exterior. Y el retículo liso es una red de canales que participan en la síntesis, pero de glucógeno o azúcares. Tal vez recordarán ustedes, y si no les recuerdo, el glucógeno es una forma en que los animales almacenan carbohidratos. Por eso está relacionado ahí con el azúcar. Es decir, que el retículo endoplasmático, en este caso, vamos a ver, uno participa en la síntesis de proteínas y el otro, que es el liso, va a participar en la síntesis de ese glucógeno o azúcares en los lípidos, perdón, y de las proteínas. En las mitocondrias, es otra parte de la que se habla mucho cuando se habla acerca del metabolismo celular, la respiración celular, entra en juego esta parte de la célula muy importante como son las mitocondrias, donde se va a producir la energía que la célula necesita para mantenerse activa. Ahí se realiza el metabolismo de la energía y se libera la energía almacenada mediante un proceso conocido como respiración celular. Para llegar a ese proceso, desde luego que hay muchas, digamos, reacciones metabólicas, es decir, muchas reacciones químicas que se van a dar ahí para poder realizar luego ese ciclo llamado el ciclo de Krebs, donde nosotros, bueno, nuestras células van a adquirir esa energía esenciales para funciones como la reproducción, el transporte de algunas sustancias, construcción de tejido, entre otras. Vamos a ver el núcleo. Ahora nos pasamos a esa parte muy importante también que vemos, ya vimos por ahí las tres partes de la célula que son fundamentales, como es la membrana, el citoplasma, y ahora nos vamos acá a compartir un poco acerca de las características que manifiesta el núcleo celular. Es el centro que gobierna y dirige toda la actividad celular. Es decir, todas las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de la célula tienen forma esférica y está cubierta por una membrana doble que lo separa del citoplasma y que permite el intercambio de sustancias entre estas dos secciones. Es decir, la función más importante del núcleo es dirigir todas
actividades de los otros orgánulos, es como el cerebro de de ese ente microscópico como es la célula. En su centro se localiza el nucleolo y en su interior tiene muchos gránulos o granulitos de cromatina que van a tener también una función ahí con los cromosomas ya más adelante, llamados cromosomas, que aparecen en pares idénticos y están formados por ADN o ácido desoxi. Aquí por favor, acá desoxirribonucleico, que es la sustancia portadora de los factores de la herencia. Sus principales funciones son la especialización celular, la reproducción y la memorización de sus caracteres particulares. Esas son algunas funciones que lleva a cabo la célula en torno a esta situación. Dice acá, diferencia entre célula animal y vegetal. Esta parte ya la habíamos visto, pero vamos a compartirlo. En la célula animal presenta una membrana celular simple, mientras que la célula vegetal presenta una membrana o pared celular rígida que contiene además celulosa. Eso en cuanto a la diferencia entre la célula animal y vegetal. No tienen plastidios y las vegetales en este sentido sí tienen esos plastidios, los cloroplastos, los amiloplastos y los cromoplastos también. El número de vacuolas es muy reducido. Presenta numerosos grupos de vacuolas en la célula vegetal, que son esas membranas, esas vesículas, bolsitas de tejido donde se van a almacenar nutrientes y también algunas de desecho. Es un centrosoma, la célula animal tiene un centrosoma y la célula eh, vegetal no tiene esta parte del centrosoma. No realizan la función de fotosíntesis, mientras que la célula vegetal, por tener digamos, esa parte de los cloroplastos, esos plastidios, van a tener esa función de realizar la fotosíntesis. En la nutrición de la célula animal es heterótrofa, mientras que la nutrición de la célula vegetal es autótrofa. ¿Qué quiere decir eso? En torno a la forma de alimentarse, la célula animal no fabrica su alimento, mientras que la célula vegetal, gracias a ese proceso de la fotosíntesis, logra fabricar glucosa, ¿verdad? Que es el alimento de las plantas. Y con esta parte, jóvenes, vamos a terminar de compartir la primera parte o la segunda parte, perdón, de lo que es eh, la parte de la célula. Ahora vamos a ver cómo es que nosotros vamos a partir acá de otra situación. Luego que tenemos nosotros esta parte estructural, digamos, de la célula, nosotros ahora vamos también a tener por ahí algunas situaciones como lo es ya las funciones de la célula en cuanto a la eh, las reacciones que se van a dar en esta. Les voy a compartir por acá alguna situación introductoria a esta parte también que se llama, de alguna manera, lo vamos a compartir siempre referente a lo que es la célula y vamos a ver el metabolismo celular. ¿Sí? ¿Qué es el metabolismo? Por lo menos en este sentido, en estos minutitos que nos quedan, les voy a compartir la introducción a esta parte que se llama metabolismo celular. Es decir, el metabolismo está relacionada con todas esas reacciones químicas que se van a dar al interior de la célula y desde luego influenciado por algunas situaciones externas que la célula necesita para poder accionar en cuanto a la energía. Vamos a ver acá qué es el metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones físico-químicas que ocurren en un ser vivo. Estos procesos a nivel molecular
permiten las diversas funciones de la célula, como por ejemplo, crecer, reproducirse, nutrirse, mantener sus estructuras para responder a estímulos también. Tenemos aquí que esas funciones que realiza una célula, las realiza también un organismo completo propiamente, ya sea este de la especie humana u otros organismos también. El metabolismo corporal. Aquí tenemos que nosotros también tenemos esta capacidad de crecer, de pensar, de correr, de hacer deporte, inclusive de estresarnos, los latidos del corazón, consumir nuestros alimentos, aprender, respirar, jugar. De repente la célula lleva a cabo, digamos, funciones parecidas a los que realiza un organismo ya en macro. Tenemos ahí entonces, los seres vivos y las células que los forman son sistemas abiertos en equilibrio y que realizan un trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Eh, que son sistemas abiertos, es decir, que inician en una forma, en una región, van a llevar ciertos pasos, llegan otra vez a esta parte y es cíclico, ¿verdad? Es un sistema abierto donde hay intercambio de materia y energía. Como por ejemplo, podríamos ver en un sistema abierto o un sistema de reacción que se mantiene en equilibrio, podríamos nosotros ver la ionización del agua. ¿Sí? Las moléculas de agua se ionizan de esta manera. Una molécula de agua se puede separar por métodos propiamente de reacciones químicas y va a formar iones, ¿sí? Átomos cargados con carga positiva, en este caso el hidrógeno, y por otro lado se va a quedar una parte en esa región con carga negativa llamada los iones hidroxilo, ¿verdad? Que van a ser los OH. ¿Como para qué va a servir esta parte? Como para mantener el equilibrio en cuanto a la alcalinidad y la acidez de los procesos que nosotros vamos a llevar como seres vivos, y al interior de la célula de igual manera debe de mantenerse ese equilibrio. Entonces, esto es lo que realizan los seres vivos. Las células van formando esos sistemas para mantener el equilibrio, para realizar un trabajo. Un sistema abierto entonces es el intercambio de materia y energía. ¿Qué es el equilibrio? El equilibrio, eh, sus variables se mantienen dentro de unos niveles de tolerancia, ¿sí? La tolerancia a algunos niveles por ahí acerca de estas reacciones que se van a dar. El trabajo, desde luego que para esto, para digamos, este equilibrio o estas reacciones va a tener como consecuencia realizar un trabajo, ¿sí? Para eso es que se va a dar este proceso de metabólico relacionado con esto del equilibrio para realizar un trabajo. Entonces, dice, realiza trabajos dentro de su propia actividad de ser vivo, como por ejemplo moverse, reproducirse, renovar tejidos, etcétera. La misma respiración también es un proceso que es ya del trabajo. Las distintas reacciones químicas del metabolismo se denominan vías metabólicas y las moléculas que intervienen se llaman metabolitos, ¿sí? Esas moléculas, como por ejemplo, en el caso de cuando se metabolizan los diferentes azúcares que nosotros de alguna manera consumimos y que son ingresadas también al interior de nuestro organismo y de nuestras células, hay procesos que ellas van a tener para poder degradar esto y volverlo glucosa. A todo eso se le va a llamar eh, vías metabólicas, y en este caso los que van a participar, los componentes que van a participar en esas reacciones se van a llamar metabolitos. Las reacciones del metabolismo están reguladas por enzimas
que son específicas para cada metabolito inicial o sustrato y para cada tipo de transformación. Es decir, hay una especialización en este sentido para la regulación de estos procesos. Las sustancias finales de una vía metabólica se denomina productos. Las conexiones existentes entre diferentes vías metabólicas reciben el nombre de metabolismo interno. Vamos a repetir esta parte donde dice las conexiones existentes entre diferentes vías metabólicas recibe el nombre de metabolismo interno, es decir, esas conexiones que están ahí como corrientes eléctricas, reacciones entre átomos y moléculas, se le va a llamar metabolismo intermediario, ¿verdad? Le vamos a llamar metabolismo intermediario, es decir, las conexiones que van a los enlaces químicos sería un metabolismo intermediario. Por ahí hay, digamos, compartimiento de cargas eléctricas entre las moléculas, entre los átomos. A esa parte le vamos a llamar metabolismo intermediario. O tal vez de repente por ahí con algún puente de hidrógeno, como sucede con las moléculas otra vez de agua, se le va a llamar metabolismo intermediario. Se pueden considerar tres fases del metabolismo. ¿Cuáles son esas tres fases? Tenemos en primer lugar el catabolismo. ¿Qué es lo catabólico? Dice transformación de moléculas orgánicas complejas en otras más sencillas con liberación de energía que se almacena como ATP. A ver a qué se refiere esta parte. Tenemos nosotros, por ejemplo, otra vez con los carbohidratos, por ejemplo. Los carbohidratos entran, se consumen a través de los nutrientes del alimento, por ahí llegan a las células, pero estas grandes moléculas de carbohidratos en este sentido no pueden ingresar de ese tamaño al interior de las células porque no les sirve de esa manera. Entonces viene este proceso catabólico y transforma estas moléculas orgánicas complejas por medio de procesos de oxidación o procesos de degradación por medio de las enzimas y se va a degradar. Entonces las va a volver paquetes más pequeños y en eso se va a formar eh, energía. Esto significa energía. A esto se le va a llamar trifosfato de adenosina o sí, el trifosfato de adenosina, que es el que le va a dar la energía suficiente a las células para poder realizar el trabajo. Ahora tenemos nosotros el anfibolismo. ¿Qué es el anfibolismo? Es la fase intermedia de este proceso metabólico. Procesos en los que se almacena gran cantidad de energía para los procesos posteriores llamados anabólicos. Vamos a ver qué es el anabolismo. Dice el anabolismo, síntesis de moléculas complejas a partir de otras más sencillas. Aquí es lo contrario del catabolismo. Aquí tenemos nosotros que, por ejemplo, hay moléculas, por ejemplo, unidades, por ejemplo, de monosacáridos, y a partir de esos monosacáridos o de las unidades básicas de las proteínas que son los aminoácidos, estas va a hacer el proceso contrario. Las va a volver moléculas más grandes para llevar a cabo también suministro de energía en forma también de ATP. Por ahí se va a acumular ese anabolismo por esas personas que hacen por ahí algún tipo de ejercicio y consumen algún suplemento anabólico para poder sintetizar esas moléculas y llevar a cabo ese proceso de relleno muscular que se va abriendo, ¿verdad? Cuando se hace el ejercicio, se va abriendo ese tejido, entonces va quedando espacio, entonces se necesitan anabólicos donde nosotros, bueno, las células de alguna manera van a producir algún tipo de tejido y eso va a rellenar ahí, desde luego. Esto va a formar también
energía en forma de ATP. Vean acá el esquema, dice el ingreso de moléculas a la célula, son las biomoléculas, aquí se da el catabolismo, degradación de esa molécula, ¿sí? Por ahí se degrada y se convierte en energía, ¿verdad? Esto libera energía. Una vez degradado, se produce por ahí el ATP, ¿sí? Esos paquetes de energía. Pero en el proceso también hay otra parte que realiza la célula que es el anabolismo. Entonces, por este lado se obtiene la energía, se va almacenando de ahí por medio de ese proceso llamado anfibolismo, ¿sí? Es una fase intermedia donde se almacena la energía, ahí se guarda la energía del proceso catabólico, entonces aquí se guarda esa parte de energía también, para que luego entre el otro proceso llamado anabolismo, donde va a requerir esa energía para poder fabricar o sintetizar en moléculas más grandes esas pequeñas unidades. Y desde luego eso aquí va a gastar energía y aquí produce energía en forma de ATP, en forma de GTP o en forma de esos paquetes llamados NADH, que está siempre relacionado con el ATP, ¿verdad? Que todo esto es energía en forma de ATP, el trifosfato, el difosfato y el trifosfato también de esta parte metabólica que va a necesitar el anabolismo que ya obtuvo, esto aparte del catabolismo, acá ya obtuvo energía y aquí se almacenó en esa parte intermedia para que luego cuando se lleve el anabolismo, que va a hacer esa sintetización también de proteínas, va a requerir de mucha energía. Tenemos entonces acá tipo de metabolismo. Con eso voy terminando. La célula se encuentra siempre en un proceso constante de autodestrucción, ¿sí? Y autorregeneración. Es decir, se mueren, por ejemplo, 100 células y por esas 100 células se van a fabricar 500. Es decir, nacen más células, sobre todo cuando se es joven, se van fabricando más células de las que se mueren. Vamos a ver acá. Tenemos entonces el metabolismo forma una unidad, aunque se estudie fragmentado en rutas o vías metabólicas, pero forma una unidad. Acá tenemos un esquema, el sustrato inicial, ¿sí? El sustrato podría ser ahí alguna molécula de algo. Esto le va a hacer aquí la parte enzimática, las va a degradar. eh, Cuando hablo de algo, podría ser proteínas y sobre todo los carbohidratos, que es el que se lleva a cabo, que lleva a cabo ese proceso que al final se requiere para producir energía, ¿verdad? Tenemos acá en este sustrato, hay una enzima que actúa sobre ella. Por aquí se hace otro metabolito, es decir, otro puente de reacción ahí, también es afectada por el digamos, otra enzima, se realiza otro, y estas son conexiones, ¿verdad? Estas son conexiones. Luego llega acá a esta parte de secuencial de la misma manera, para hacerlo aquí de una manera secuencial, vamos nosotros a obtener a través de esto, vamos a obtener el producto final, esto va a ser de alguna manera energía en forma de ATP. Las rutas metabólicas no son independientes entre sí y poseen encrucijadas comunes, ¿verdad? Un mismo metabolito común a dos rutas podrá seguir por una o por otra en función de las condiciones celulares que propiamente se van a dar en ese proceso. Entonces acá tenemos la ruta lineal y la ruta circular, ¿verdad? Aquí en la ruta circular puede tener comunes, miren acá tenemos una enzima, aquí se termina una cosa, pero acá se obtiene un producto, pero esto puede seguir haciendo otra secuencia para luego volver otra vez al proceso
y es cíclico, ¿verdad? La idea es estar fabricando en este proceso del metabolismo, ir fabricando o haciendo paquetes de energía para que la célula siga dinamizando. Entonces, jóvenes, tenemos esta parte de el compartimiento de esta situación de la, el metabolismo celular. Entonces, por ahí voy a recalcar en la sesión de Zoom que va a ser más adelante, vamos a trabajar esta parte entonces. Por el momento, jóvenes, gracias por su atención. Espero les sirva el material. Vamos a terminar entonces y nos reunimos.